Cada semana, compartimos un mensaje nuevo. Bienvenidos a un encuentro con Dios. Leo lo que dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos ya han llegado al Padre? Usted llegó al Padre porque leía mucho la Biblia. Usted llegó al Padre porque usted oraba demasiado. Fuego caía del cielo cuando usted oraba. Usted llegó al Padre porque usted ayunaba tremendamente. No, usted llegó al Padre porque usted empezó a venir a la iglesia. No. Llegamos al Padre porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos, no hay tres, no hay 100, no hay 1000. Hay uno solo entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. Entonces, si Jesús es el único mediador y Él es el camino, la verdad y la vida, la única manera de llegar al Padre es a través de Él. Amén. ¿Puede adorarle al Señor? Tome asiento, por favor. La lección de esta semana está basada en uno de los yo soy. Y específicamente habla de yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La lección tiene como trasfondo los momentos antes en que Jesús habría de ser entregado por Judas Iscariote. Estaban en el aposento alto tomando la cena pascual, lo que conocemos como la Santa Cena o la Última Cena en esa ocasión, lugar que posteriormente empezó a llamarse el cenáculo. Y Jesús ahí reunido con sus apóstoles, participando de la cena, compartiendo como siempre Jesús la palabra, porque Jesús siempre aprovechaba toda oportunidad para compartir la palabra. Allí, en medio de eso, Judas salió del recinto y ya iba con la idea de hablar con los soldados romanos para entregarle, para hablar con las autoridades judías, para luego entregar al maestro. Pero en medio de esa ocasión hay otro personaje que interrumpe al maestro, y en este caso se trata de Tomás. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta de Jesús es lo que motiva la enseñanza de esta semana, al utilizar dos palabras claves. Y esta es: yo soy. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente la pregunta de Tomás era o fue propiciada por lo que estaban hablando Jesús en ese momento. Y sin duda Jesús estaba hablando de su partida, de que se iría y todo lo demás. Entonces la pregunta, porque uno ahora lee la Biblia y dice: pero ¿qué Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? Tomás no sabía que Jesús estaba hablando de estas cosas importantes. Mi amado hermano, si usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho la misma pregunta que Tomás. Así que no nos hagamos los más sabios ni los más inteligentes. Tomás actuó conforme a la circunstancia y era lógico preguntar: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo nosotros vamos a ir después si no conocemos el camino? Pero miren ustedes
la forma o la actitud de Jesús, que aprovechó una pregunta que era muy propia de la ocasión, muy adecuada a la circunstancia, para introducir una verdad y una revelación que ellos necesitaban. El camino, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber cómo llegar? Jesús dice, no te preocupes, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, amados hermanos, porque a la lección hay que sacarle todo lo que se pueda para beneficio del creyente. Si Jesús aprovechó una circunstancia y una pregunta muy valedera en relación al momento, a la ocasión que se estaba viviendo, ¿por qué usted y yo no somos capaces de aprovechar una pregunta que alguien nos haga para presentarle la verdad del Evangelio, para presentarle la revelación de la palabra de Dios? Bueno, pareciera que usted no está muy de acuerdo, pero yo pienso que debiéramos hacerlo, porque cada oportunidad que se nos brinda no es tanto por nosotros, sino por la persona a quien vamos a compartirle la palabra de Dios. Y ya usted conoce al Señor, pero afuera hay muchos que no le conocen. Gente que trabaja con usted, gente que estudia con usted, vecinos suyos. Entonces, habrá una ocasión, un momento en que alguien vendrá a preguntarle algo. Aproveche ese momento para presentarle al Señor. Amén. Bueno, por lo menos los que lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. La pregunta de Tomás no fue la única. Hubo otras inquietudes en medio de los discípulos. Aquí vemos, por ejemplo, que Simón Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Unos versículos después le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Que es el que acabamos de leer. Unos versículos después, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y posteriormente Judas, no el Iscariote, unos momentos o unos instantes después, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Amados hermanos, la gente tiene inquietud. Dije, la gente tiene inquietud. Esta es una lección para usted y para mí, pero nos debe motivar a entender que la gente tiene hambre y sed del Señor. No esperemos a que a la gente se le aparezca un ángel, ni una visión celestial, ni se aparezca una estrella en el horizonte. Amado hermano, es nuestra labor, es nuestra misión estar atento a la necesidad del hombre por Dios. Y ante toda inquietud que el hombre pueda presentar, siempre debe haber una palabra de parte de Dios para responder a esa inquietud o a esa necesidad. Jesús dijo, el camino, Él era. La verdad, Él era. La vida, Él era. Ahora, estas palabras tienen una connotación muy marcada en nuestra relación con el Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios. Y el Padre se menciona en este texto de Juan 14, 22 ocasiones. El camino que buscas te llevará al Padre, así como la verdad que anhelas y la vida que necesitas están en el Padre. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer la necesidad espiritual del ser humano. Y sobre toda necesidad que pueda tener el ser humano, la mayor necesidad siempre va a ser la necesidad espiritual. Y yo creo que el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La importancia del camino
se va a valorar, amados hermanos, en proporción al destino al que ese camino nos lleva. Jesús es el camino que nos conecta con el Padre. No hay nadie más. Por otro lado, la verdad que Jesús es y que Jesús representa es la revelación de alguien o de algo. Y ese alguien o ese algo que es revelado es el Padre. Jesús es nuestra revelación del Padre. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Finalmente, Jesús nos ofrece la vida del Padre, una vida de abundancia. Jesús establece un camino entre el hombre y el Padre, y entre el Padre y el hombre. Jesús se convierte en ese camino por el cual vamos a transitar en una relación fluida, de manera permanente y de manera bilateral con el Padre. De hecho, en el registro bíblico que está en Juan 14, en la disertación o en lo que Jesús está compartiendo en el cenáculo, vamos a ver a Jesús en tres dimensiones importantes. La primera, la palabra de Dios. La segunda, la obra de Dios. La tercera, la oración de Dios o a Dios. Veamos rápidamente estas lecciones. Jesús, el camino a la palabra de Dios. En medio de la conversación de Jesús con sus apóstoles, allí tomando lo que sería la última cena, y en medio de las preguntas, Jesús anuncia algo importante. Él dice: las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Más adelante Jesús comenta también lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. ¿Cuántos aman a Jesús? Si usted ama a Jesús, usted tiene que amar la palabra, porque la palabra es la que nos revela al Padre. Amén. Jesús es quien nos da la palabra, quien nos da la revelación y nos ayuda a comprenderla y nos da la fe para creerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús es el camino, diga, Jesús es el camino para recibir, aceptar, creer y comprender la palabra de Dios. Miren, nadie puede entender y conocer la palabra y comprenderla fuera del Señor. Porque el que lee la palabra sin tener a Jesús en el corazón, le va a ser como letra muerta. Es como si usted leyera Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Usted lo puede leer y solamente entenderá intelectualmente lo que el libro aquel le dice. Si usted lee la palabra sin tener a Jesús en el corazón, igual va a ser letra muerta. Usted leerá y tendrá un conocimiento intelectual, pero no tendrá ¿qué cosa? No tendrá el rema, porque el rema es el que trae Jesús. Con Jesús en el corazón tenemos el rema y entendemos y comprendemos la palabra. Leerla por leerla sencillamente nos va a dar el logos, pero el rema nos las dará el camino, que es Jesús. Amén. Jesús es la palabra hecha carne. Dice Juan 1 y 14: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo. ¿Verbo qué es? Palabra. Si en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, implica que ese verbo formaba parte de Dios. Es Dios. Entonces, ¿Jesús qué es? Es Dios. Forma parte de la Trinidad.
Y si Jesús es la palabra, dice, y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. Jesús nació y se encarnó para bendecir a la humanidad. Como el camino, Jesús nos revela por la palabra quién es el Padre. Si usted ve el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vemos algunos nombres que Dios utilizó para darse a conocer. De hecho, los judíos que conocen la palabra, el Antiguo Testamento, conocen todas las referencias acerca de Dios, los nombres de Dios, por los escritos de Moisés y los demás escritos. Y Dios se dio a conocer en ese momento a su pueblo de la manera que se dio a conocer para que ellos tuvieran la revelación. Ahora, el Nuevo Testamento a nosotros nos trae la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a ver algunos nombres del Antiguo Testamento por los cuales Dios se dio a conocer. Pero esos nombres no han perdido vigencia al día de hoy, porque al día de hoy tienen todavía vigencia. Por ejemplo, el nombre El en singular o Elohim en plural, que viene del Dios creador, Génesis 1:1. Jehová o Yahvé, que significa yo soy el que soy, Éxodo 3:6. Adonai, que para nosotros lo entendemos como el Señor, eso está en Génesis 5:2. Estos son los principales nombres de Dios, pero no se quedan allí, pues hay unos nombres secundarios por los cuales Dios también se da a conocer a su pueblo. ¿Cuáles son estos nombres? Ya usted lo conoce, vamos a repasarlo. Jehová Jireh, ¿qué significa? A ver, yo pensé que lo sabían. Yo estoy un poco, la verdad es que sí estoy un poquito agripado y los oídos. No, hablando en serio, no le miento. Estoy un poco agripado y los oídos los tengo un poquito con la sensación de que están tapados. Pero yo no sé si son mis oídos o son ustedes. Voy a ver de nuevo. Jehová Jireh, Jehová proveedor, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Makadech, el que santifica. Vamos a hacer algo. Yo lo voy a ir leyendo y lo vamos a repetir todos. A ver. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Jehová Rafa, Jehová sanador. Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Jehová Makadech, Jehová santificador o que santifica. Jehová Shalom, ¿qué es? Jehová Dios de paz. Jehová Sidkenu, ¿qué es? ¿A cuántos necesitan justicia? Amén, ahí está. Jehová Chama, Jehová está presente. Jehová Roé, Jehová es mi pastor. ¿Dónde está ese? ¿Sabe alguien dónde está? ¿Qué salmo es ese? Salmo 23. Jehová Shabaot, Jehová de los ejércitos. El Elión, el Altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Estos nombres fueron nombres conocidos como los nombres secundarios de Dios. Y Dios se dio a conocer por estos nombres, no porque Él quería tener muchos nombres. Porque aquí humanamente hay gente que tiene, yo he escuchado por allí, usted quizá también, como 4 nombres y 4 apellidos. Sí, yo los he escuchado. Yo no sé si usted, pero esa gente que quiere tener muchos nombres y muchos apellidos. Dios se da a conocer no porque quiera tener ese montón de nombres, sino porque cada nombre implica una necesidad de ¿quién? Del ser humano. Entonces Dios se da a conocer para bendecir y beneficiar ¿a quién?
al ser humano. Y de acuerdo a una necesidad específica del ser humano, del hombre, de la mujer, así mismo se da Dios a conocer para que esa persona tenga la bendición de Dios. Amén. Entonces, no se queda el asunto en el Antiguo Testamento. Hay una conexión, diga conexión. Jesús dice: yo soy el camino. Inmediatamente dice: nadie viene al Padre sino por mí. De hecho, esto implica que entre Dios que está en los cielos y el pecador que está en la tierra necesitan ¿qué? Dijimos la palabra hace un minuto. Una conexión. En otra palabra, como si fuera un puente. Usted no puede cruzar un río de un extremo al otro a menos que haya un puente. Jesús es la conexión entre Dios y el hombre, porque el hombre es incapaz por sus propios méritos de acercarse a Dios. La única manera de llegar a Dios es a través de alguien que haya satisfecho, ¿qué cosa? La demanda divina para poder abrirle al hombre el camino hacia el Padre. Y únicamente el único ser que pudo hacerlo fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús se identifica como el camino al Padre. Es más, Jesús dice que conociéndolo a Él, se conocería al Padre. Cuando Jesús dice yo soy el camino, nos está diciendo que Él es uno con Elohim, con Adonai y con Jehová. Esto es, Él es uno con el Creador, con el Dios que existe por sí mismo y con el Señor del cielo y de la tierra. Ahora bien, los nombres que mencionamos, reitero, fueron nombres con los cuales Dios se dio a conocer o se manifestó al pueblo de Israel para necesidades específicas. Pero dije también hace un momento que esos nombres no eran solamente aplicables o que habían perdido vigencia. Esos nombres al día de hoy todavía están vigentes para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Ahora, ¿qué o quién los hace vigentes? Los hace vigentes aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y agrego yo, como que Jesús hubiera dicho: ahora, a partir de ahora, la manifestación de Dios será a través de mi vida para bendecir a aquellos que crean. ¿Cuántos lo creen? Es así entonces que Jesús es el que va a proveer a todas nuestras necesidades, el que sanará todas nuestras dolencias y enfermedades, el que nos dará en medio de la batalla toda victoria, el que nos va a santificar para vivir conforme a la voluntad de Dios, el que nos va a dar paz en medio de la tormenta, el que nos va a justificar de todos nuestros pecados, el que manifestará su presencia en medio de toda circunstancia que estemos viviendo, el que nos va a pastorear como nuestro buen pastor, el que va a recibir nuestra adoración, aquel que conoce nuestro mañana y el que nos habrá de dirigir, aquel que tiene dominio sobre todo y aquel que es nuestro Señor todopoderoso. Si nosotros entendiéramos o comprendiéramos esto, o asimiláramos esto, o internalizáramos esto como debiera ser, amados hermanos, el diablo no jugaría con nosotros. Porque si Jesucristo lo derrotó, si Él le pisó la cabeza, si Él está sobre todo principado y potestad, entonces, amados hermanos, con el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis
la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Solo dijo Jesús. Esta palabra que está aquí es la que da testimonio de todo lo que Jesús dijo e hizo. Y que todo lo que aquí está es real, es verdad, aunque la ciencia lo quiera negar, aunque los ateos lo quieran negar. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Los caminos naturales, como el estudio intelectual, el laboratorio, el análisis, van a ser completamente ineficaces para revelar a Dios, porque ninguno de ellos podrá revelar a Dios. Jesús es el camino que convierte, que muestra la ruta, que establece las señales, que revela la fotografía. Usted va a decir, pero no lo he visto. Usted no tiene que verlo. Pero Jesús revela la fotografía y nos muestra al Padre. Porque Jesús dice, si me conocéis a mí, conoceréis también al Padre. Ahora bien, es importante entender que hay planes. Diga planes. La palabra de Dios nos revela los planes que Dios tiene para con nosotros. Jeremías 29:11 dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién. ¿Hay algún vosotros aquí? Yo soy vosotros. Usted es vosotros. Entonces, ¿para quién son esos planes? Diga, son para mí. Diga, esos planes son para mí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué más nosotros queremos? Todos los planes que Dios tiene para nosotros son de bien. Usted va a decir, pero es que la semana pasada me pasó algo que no me gustó. Amado hermano, ¿usted cree que el diablo no tiene planes para usted de mal? Claro que sí. Pero le digo algo, los planes de bien de Dios superan con creces los planes de mal del diablo. Pero eso no significa que el diablo no va a tirarle. Claro que nos va a tirar. Sí, le gustó, el diablo te va a tirar. Pero los planes de Dios son mejores. Amén. Los planes de Dios son mejores. Y sus planes jamás son para mal. Y es más, el diablo puede hacer lo que quiera contra ti y te va a parecer que fue lo peor que te pasó. Pero te digo algo, a los que aman a Dios, aún aquella cosa negativa, fea, horrible que te pudo pasar, va a ayudar para bien. Amén. Jesús conoce los planes de Dios para nosotros. Al revelarnos la palabra de Dios, nos va a revelar también el programa divino para nuestras vidas. Ahora, hay planes, diga planes. Pero dentro de esos planes hay algo importante. Promesas, diga promesas. Las palabras, y obviamente la palabra de Dios, nos enseña las promesas del Padre. De hecho, Jesús mismo es el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuántos lo saben? Los retrotraigo al Génesis. Huerto del Edén, Adán y Eva, el árbol en el centro del huerto, árbol del cual no deberían comer, la serpiente que se acerca, engatusa a Eva. Eva se dejó engatusar. Por eso hay que orar mucho por las mujeres. Pero el hombre también de bien bobo cayó. La astucia, mire, no, o sea, Eva falló, el hombre falló, sin duda alguna, pero fue la astucia del enemigo, porque les tentó con algo que Dios había hecho.
Y ellos pensaron que era bueno, pues. O sea, si esto lo hizo Dios, pero ¿por qué no? A pesar de la prohibición de Dios de que no comieran de ese árbol. Así es que en ese panorama, Adán y Eva pecan. Entra el pecado al mundo inmediatamente. Pero Dios no se queda sin respuesta ante la necesidad del hombre. Dios sabía que había una sola manera de erradicar el pecado de la vida del hombre. Y esto era a través de la simiente de la mujer. Y por eso es que Dios dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y allí, mi amado hermano, fue la sentencia de muerte para el diablo. Porque si el diablo pensó que sabía salir con las suyas, Dios ya tenía un plan preparado para la humanidad y tenía una promesa de redención para la humanidad. Jesús es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente, quien representa al diablo. Como verbo hecho carne, esto es la palabra de Dios humanizada, Jesús nos bendice con las promesas que Dios nos ha dado. Todas las promesas de Dios se han cumplido por medio de Jesucristo. Toda promesa en Jesucristo encuentra cumplimiento. Segunda Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios en Él. ¿Quién en Él? En Jesús. Dice: todas las promesas de Dios son en Jesús, sí. Y en Jesús, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él habló, si Él prometió, Él cumplirá. Y en Jesús se va a cumplir toda promesa para nuestras vidas. Ahora, todo se ve muy bonito. Te va a decir: pero ¿por qué se ve bonito? Todo lo que hemos compartido se ve bonito. Tremendo. Jesús representa el camino a través de la palabra de Dios. Tremendo. Debe haber una conexión entre Dios y el hombre, Jesucristo, para que se manifieste todos los planes de Dios. Y todos los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Pero esos planes van a conllevar promesas. Y las promesas son buenas, porque no hay ninguna promesa de Dios que sea negativa. Todas las promesas de Dios son excelentes para toda necesidad. Si hay escasez, Él provee. Si hay enfermedad, Él nos sana. Si estamos pasando tribulación porque nos están persiguiendo, Él es nuestra justicia. Si hay alguien que quiera venir contra nosotros, Él es nuestro estandarte y nuestra bandera. Entonces, todas las promesas de Dios son una bendición para nosotros. Pero déjeme decirle algo: todo eso es tremendo, pero también hay exigencias de Dios. Dios demanda de nosotros. Porque bien bonito es recibir de Dios, recibir de Dios, recibir de Dios, recibir de Dios. Pero cuando Dios te dice dame, ahí sí, como decimos en Panamá, la puerca torció el rabo. La palabra nos enseña cuáles son las exigencias del Padre. La palabra de Dios es el código de vida cristiana que contiene los estatutos y mandamientos de la vida que Dios demanda. Mire lo que dice la palabra en Mateo 5:48. Sed pues perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Además de esto, en Hebreos 12:14 nos habla de la demanda de Dios por santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mi hermano, afilemos el lápiz. Mejor es que vivamos en santidad, porque si no hay santidad, usted podrá leer podremos leer mucha Biblia,
Podremos ayunar mucho, podremos venir mucho a la iglesia, podremos estar en todas las vigilias, pero si no hay santidad, no vamos a ver a Dios. Amén. Las sugerencias divinas apuntan a los infinitos estándares de la santidad de Dios. Y de hecho es absolutamente imposible para el hombre aspirar a cumplir todos los requisitos. Y usted dice, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Si hay exigencias de Dios y yo no soy capaz por mi naturaleza humana de cumplirlo, entonces ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Te voy a decir algo, no va a ser el chapulín colorado. Dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y yo pondría, bueno, no tenemos aquí un pianista, así está un pianista aquí. Yo pondría la tan, 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 tan. Tan, tan, la de terror. Tan, 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 tan. Bueno, yo la hago. Tan, 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 tan. Es de terror, mi hermano. Porque ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si no tengo la capacidad humana de poder cumplir con esos requisitos divinos? Déjame decirte algo. Primera de Juan 2:2 dice, y Él, diga, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabes qué? Dios tiene exigencias que ni tú ni yo podemos cumplir por nuestra propia cuenta. Pero tenemos a alguien que las cumplió ya por nosotros. Jesucristo ya cumple las exigencias de Dios para darnos acceso al Padre. Usted y yo somos santos porque Él es santo. Él nos hace santos. Usted y yo somos justificados no por nosotros, sino porque Jesús es el que justifica. Entonces, amado, tratemos de vivir lo mejor que podamos. Comprendamos la palabra, entendamos que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él le va a ayudar a usted y a mí a poder perseverar, a poder seguir, a poder cumplir las expectativas del Padre. Póngase sobre sus pies. Nos alegra saber que este mensaje ha llegado a tu vida. Suscríbete y comparte este video para que más personas reciban esta palabra de fe y esperanza. Sigue escuchando a Dios. Dale clic a estas recomendaciones.